Yo, en mi intervención, quiero problematizar algunos asuntos que tienen que ver con la filosofía y con la religión. Voy a tratar de ser lo más claro que pueda, pero si en algún punto de mi intervención no fuera suficientemente claro, por favor, no tengáis ningún tipo de reparo en interrumpirme, en levantar la mano. Y me gustaría empezar por dos lugares comunes, por dos tópicos u opiniones generalizadas en las cuales se mueve la filosofía. La primera de ellas vendría a decir que la herencia constitutiva de nuestra tradición es la griega. Esta idea de que, bueno, como en Grecia aparece la filosofía, como en Grecia aparece la democracia, la concepción del arte que nosotros manejamos, la lógica, la razón, de algún modo es la tradición preeminente en nuestra historia, y desde esta concepción usualmente se suele entender que la tradición o la herencia judeocristiana es un residuo mítico ya superado. Esta es una de las ideas que me gustaría problematizar. La segunda es la idea de que la filosofía es la madre de todas las ciencias, o es ciencia primera. Esta idea de que la filosofía se ocupa de lo más universal, de lo más profundo, de lo más originario. Y estas ideas, curiosamente, las encontramos en uno de los pensadores más importantes del siglo XX, Martin Heidegger. No así expresadas, pero Heidegger viene a decir que la pregunta fundamental, la pregunta originaria, se suscita en Grecia, es la pregunta acerca del ser. Para Heidegger, la tradición preeminente en nuestra historia es la griega, y Heidegger nos dice que el cristianismo vendría a ser, o la herencia judio-cristiana vendría a ser un elemento extraño a esta tradición constitutiva griega, un elemento extrínseco a esta tradición que en un determinado momento converge con ella por cuestiones históricas. Heidegger nos dice, leo textualmente en un curso que él imparte en los años 30, que se llama Introducción a la Metafísica, él dice: una filosofía cristiana es un hierro de madera y un malentendido. Para la fe cristiana originaria, la filosofía es una necedad. Filosofar significa preguntar por qué es el ente y no más bien la nada. Y aquel que tiene la Biblia por revelación divina y por verdad obtendrá la respuesta a esta pregunta antes de todo preguntar. Esto es lo que nos dice Heidegger. Es decir, la herencia griega y la herencia judeocristiana para Heidegger son incompatibles. Esto es un poco lo que vamos a problematizar. También para Heidegger, las distintas ciencias nacen del suelo que prepara la filosofía en Grecia. Es decir, las distintas ciencias se ocupan de distintas regiones del ente. Por ejemplo, el zoólogo se ocupa del ente en tanto que animal, el matemático se ocupa del ente en tanto que número, el biólogo se ocupa del ente en tanto que organismo vivo. Las ciencias sociales también se ocupan de un determinado tipo de ente, el ser humano, ¿no? En tanto que ser social, histórico, cultural, psíquico, ¿no? Ahí tenemos la psicología, la antropología, la historia, la sociología, pero la filosofía se ocuparía del ser en general. Para explicar un poquito esto, me gustaría poner un ejemplo. Podemos poner como ejemplo varios juicios que pueden ofrecernos las ciencias. Por ejemplo, un botánico nos puede decir que determinada especie de árbol es de hoja caduca. O, por ejemplo, un matemático nos puede decir que la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. Incluso un teólogo nos puede decir que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? A que en todos estos juicios tenemos el verbo ser como cópula. Y Heidegger nos dice que en todos estos juicios ya hay una precomprensión de lo que el ser quiera decir. Entonces, para Heidegger sí cabe responder, por ejemplo, a la pregunta de qué es un perro, podemos responder un perro es un animal. Pero con el ser esto no nos vale. Es decir, el ser no podemos preguntar por el ser como preguntamos acerca de los entes. ¿Por qué? Porque si yo pregunto qué es el ser y respondo el ser es esto, el ser es esto otro,
de algún modo estoy pidiendo el principio, es decir, que estoy presuponiendo el sentido de aquello por lo cual estoy preguntando. Esto es lo que Heidegger llama diferencia ontológica. El ser no es un ente. Y esto es lo que olvidó la filosofía, lo impensado por la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía siempre hizo del ser un ente supremo, un principio, fundamento último de lo real. Desde Platón hasta Nietzsche, para Heidegger, el ser se ha ontificado, se ha abordado como si fuera un ente. Por ejemplo, Platón identifica el ser con las ideas y Nietzsche identifica el ser con la voluntad de poder. Bueno, esto impensado, esto olvidado por la filosofía, digamos que estaría en el origen, en el principio. Es decir, la pregunta por el ser sería el acontecimiento originario y fundante de nuestra tradición. La pregunta por el ser es horizonte y destino de nuestra tradición. Y para Heidegger no cabe remitir este acontecimiento o explicar la aparición de este acontecimiento a partir de su remisión a instancias cronológicas previas. Es decir, no podemos explicar la aparición o este acontecimiento a partir de corrientes culturales, religiosas, previas. Esto es un punto muy problemático en Heidegger y en realidad en toda la autoconcepción que la filosofía tiene de su propio origen. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos esta idea de que la filosofía aparece en Grecia implicando un corte con todo lo anterior, esta idea del paso del mito al logos, como si hubiera un salto cualitativo. Y el problema es que esto no explica nada. Por eso me gustaría traer aquí, hablar de otro pensador, menos conocido que Heidegger quizá, que nos va a ayudar a problematizar todos estos asuntos. Su nombre es René Girard, no sé si lo conocéis. Él es antropólogo, crítico literario, pensador, y justamente nos dice lo contrario. No solo que la filosofía esté fundada en algo anterior, sino que todo orden cultural está fundado en algo anterior. ¿Qué es eso anterior? Girard nos dice, es lo que Girard denomina la religión primitiva. Y vamos a ver un poco qué es esto. Cito a Girard en un libro suyo que se titula Cosas ocultas desde la fundación del mundo. Dice Girard, con anterioridad a los presocráticos, a quienes vuelven Heidegger y sus epígonos, solo hay religión. Y uno debe entender la religión para entender la filosofía. Y ya que los intentos de comprender la religión a partir de la filosofía han fracasado, deberíamos invertir el método y leer la filosofía a la luz de la religión. Vamos a explicar un poco qué nos dice Girard o qué entiende Girard por religión. ¿Por qué? Es muy importante, porque para Girard el factor clave de la hominización es la religión. Bien, solemos entender que la hominización ocurre, lo solemos ver desde dos perspectivas. Una podríamos decir que es etológica, es decir, solemos entender que el ser humano es un animal, como otros, solo que en un determinado estadio de su desarrollo evolutivo. Bien, por otro lado, existe la perspectiva contraria, la antropológico-cultural, la que entiende que el ser humano supone un salto cualitativo respecto a la naturaleza, es decir, se da un corte entre naturaleza y cultura. Esto explica tan poco como lo del paso del mito al logos. Y también la perspectiva etológica, reduccionista, también explica poco, porque cómo explicar desde parámetros biológicos o etológicos la ingente variedad de instituciones humanas, de prácticas humanas, es decir, difícilmente lo explicaremos desde estas dos perspectivas, porque para Girard de lo que se trata es de encontrar un factor que sea común a animales y a seres humanos, pero que en un determinado grado de su desarrollo produzca la hominización. ¿Cuál es este factor? Girard nos dice que este factor es la mímesis. Tanto animales como seres humanos
aprendemos por medio de la adopción de modelos previos de conducta. Esto que puede sonar tan obvio no lo es tanto. Girard nos habla de algo que él denomina deseo mimético. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a concebir el deseo como una línea recta. Es decir, solemos entender que el sujeto se refiere o desea un determinado objeto, bueno, por pulsiones intrínsecas al propio sujeto, por una voluntad. Esto de aquí está un poco el mito romántico de la idea de que el sujeto pues, posee pulsiones, una voluntad intrínseca a él. Pero para Girard esto es falso, porque el deseo se da siempre en una estructura triangular. ¿Por qué? Porque siempre hay un modelo previo que media entre yo y el deseo de un determinado objeto. Vamos a explicar esto un poquito mejor. Bueno, esto se puede ver muy bien en los niños. Los niños, el niño siempre quiere ser como son sus padres, como el maestro. El niño anda repitiendo siempre las conductas de sus compañeros, de sus padres, etcétera, etcétera. Y el niño adopta modelos, igual que el animal. Es decir, un simio ve a un animal, a otro simio coger apropiarse de un determinado fruto de un árbol y él lo imita. ¿Qué ocurre con esto? Que el modelo se convierte siempre automáticamente en rival, siempre. ¿Por qué? Porque al final, si es el modelo el que media entre yo y el objeto, y por lo tanto me refiere al mismo objeto al cual él se encuentra referido, vamos a rivalizar por ese objeto, porque ese objeto es uno y nosotros somos dos. Por tanto, el deseo mimético siempre para Girard desemboca en violencia. Violencia que es también siempre mimética, porque siempre se establece una estructura de dobles. Es decir, los dos que disputan un determinado objeto, sus posiciones son indistinguibles. ¿Por qué indistinguibles? Esto no lo solemos ver así, porque siempre lo vemos desde una de las posiciones. Entonces decimos, no, en una determinada disputa, ¿no? Yo es que tengo razón, no, es que el otro es el culpable, no, es que el otro es el que empezó, ya, pero es que resulta que el otro piensa exactamente lo mismo, que tú eres el culpable, que tú eres el que empezó, que él tiene razón, que él lo hace en legítima defensa, yo también lo hago en legítima defensa. Y claro, la violencia es mimética porque resulta que estamos como si estuviéramos ante un espejo. Porque si tú me insultas, yo te insulto. Si tú me pegas, yo te pego. Si tú me pegas más fuerte, yo te pego más fuerte. Bueno, tenemos este carácter mimético de la violencia que nos va a dar mucho juego ahora. Pero para entender esto un poquito mejor, también me gustaría poner un par de ejemplos. Uno que pone Girard, que se refiere a un experimento que se hizo con niños, a los cuales son 10 niños, a los cuales pusieron en un determinado recinto y pusieron 10 juguetes iguales, exactamente iguales. ¿Qué ocurre? Que en este experimento difícilmente los niños no disputaban por los juguetes. Y dices, pero si son 10 juguetes iguales y 10 niños. Bueno, pues claro, aquí está todo lo que nos ha dicho Girard, ¿no? El niño quiere el juguete que no tiene, el niño quiere el juguete que tiene el otro. El niño adopta como modelo al otro niño. Hay una novela también de Dostoyevsky con la cual explica Girard muy bien todo esto. La novela se llama El eterno marido. En El eterno marido hay dos protagonistas. Uno de ellos es el eterno marido, Trusotsky se llama, y siempre desea casarse con determinadas mujeres, y luego hay otro protagonista que es Beljanino, que es el eterno amante, que siempre desea como amantes a las mujeres a las que Trusotsky desea como esposas, y Trusotsky desea como mujeres a las mujeres que Beljanino desea como amantes.
aquí vemos muy bien este triángulo del deseo mimético del cual nos habla Girard. Pero vamos un poco a esta cuestión de la humanización. ¿Por qué? Porque sí hay una diferencia entre animales y seres humanos. La violencia, entre la violencia mimética en los animales, tiene un límite. Es decir, se detiene en un determinado punto. ¿Por qué? Porque en los animales prevalece siempre la ley del más fuerte. Es decir, que en esta pareja de dobles, al final, uno es más fuerte y uno se apropia del objeto en cuestión. Pero, y ahí se establecen las jerarquías del reino del determinado grupo animal. Pero en los seres humanos esto no es así. Porque los seres humanos, un poco como nos dice Hobbes en el Leviatán, no hay más fuerte. O bueno, sí hay más fuerte físicamente, pero eso importa poco, vamos a decirlo así. Es decir, que si tú me ganas físicamente, bueno, yo puedo utilizar armas, puedo unirme con más gente y entonces ya importa poco que tú seas más fuerte. Además, en los seres humanos hay una cosa que llamamos venganza, es decir, cosa que no hay en los animales. Es decir, que si tú me tienes bajo tu bota hoy, yo mañana te la voy a devolver. Y esa violencia, y es a lo que se refiere Girard, esa violencia mimética no tiene fin. Es decir, gradualmente es cada vez más fuerte, cada vez implica más actores y no tiene fin. Y este es el gran problema para el ser humano. ¿Por qué? Porque esa violencia mimética desemboca en la autodestrucción del grupo. Es decir, en el matarnos los unos a los otros. Además, Girard nos dice, el deseo que estaba en disputa, al final se acaba olvidando. Al principio podríamos empezar disputando un terreno, pero al final acabamos, nos dice Girard, convirtiendo los motivos en algo más abstracto, más metafísico. Es decir, al final acabamos disputando por la gloria, por el honor, por la inmortalidad, etc. Lo interesante es esto, que no tenga fin esta violencia mimética y que aboque a la autodestrucción del grupo. Bien, ¿cómo solventa este escollo el ser humano? Girard nos dice aquí que el ser humano encuentra un mecanismo muy eficaz para evitar esa autodestrucción del grupo. Y es el siguiente. Es lo que él llama el mecanismo del chivo expiatorio. Dice, los grupos humanos lo que hacen es, cuando esa crisis violenta se ha producido, cogen a uno, una víctima arbitraria, y le echa la culpa de todo, de producir esa crisis. Entonces, esa víctima se sacrifica y como el culpable está muerto, vuelve la paz. Mecanismo que podemos encontrar en el origen de todas las culturas humanas. Esto es lo que nos está diciendo Girard. En el origen de todas las culturas humanas hay un sacrificio fundacional. Y esto es lo interesante, y esto es un poco sobre lo que vamos a reflexionar. ¿Qué ocurre cuando se produce este sacrificio? Los antropólogos nos dicen que la víctima del sacrificio ha sido repudiada, se le ha culpado de los más horribles crímenes, pero es también a la vez, y esto es muy interesante, divinizada. Es decir, las víctimas que se sacrifican, curiosamente, las sociedades arcaicas las divinizan. ¿Por qué? Porque, un poco por lo que hemos visto, la víctima ha obrado un milagro. La víctima ha obrado un milagro en tanto que estábamos al borde de la autodestrucción y simplemente al ser sacrificada esa víctima, la paz se ha restablecido. Por ejemplo, hay un fenomenólogo de la religión y un teólogo que se llama Rudolf Otto, en su obra más famosa, Lo Santo. Él nos dice que lo santo, lo sagrado, tiene ese carácter ambivalente de que, por un lado, nos fascina, pero por otro lado, nos echa para atrás, nos atemoriza muchísimo. Y justa, bueno, una cosa que se me ha olvidado decir, sacrificar
justamente quiere decir hacer sacro. Esto que ocurre después del sacrificio fundacional lo podemos encontrar en la primera institución religiosa, en lo que los historiadores de la religión nos dicen que es el primero o de los primeros cultos que realiza el ser humano, el culto funerario. En la tumba tenemos a la víctima, y Girard nos dice la víctima sacrificial primera es el primero en ser enterrado. Tenemos ese repudio de la víctima, la enterramos bajo tierra, esa víctima está infecta porque ha sido quien ha producido la crisis, pero por otro lado se le erige un monumento. ¿Qué ocurre después de este sacrificio fundacional? Ocurren dos cosas. La primera, se levantan prohibiciones. Las prohibiciones, los tabúes, la ley, tiene que ver con todo lo que atañe a la violencia mimética. No puede volver a suceder esa crisis y, por tanto, los tabúes siempre están referidos a todo lo que tenga que ver con la mímesis. Es muy interesante porque las sociedades arcaicas tienen un pavor inmenso a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los espejos o a todo lo que tiene que ver con me coges un cabello, que les cojan un cabello, que les cojan una uña, porque entienden que el daño que le hagas a ese cabello o a esa uña puede revertir en ellos. O en determinadas tribus, cuando nace una pareja de gemelos, se sacrifica a uno de los gemelos por ese pavor a la mímesis. También es muy interesante que Platón tenga también ese profundo pavor a la mímesis. Bien, y aquí, este es uno de los puntos clave, porque Girard entiende que el logos griego el logos de la filosofía, se encontraría en continuidad con la estructura mítica. Esto que hemos contado, me faltaban dos, se establecen prohibiciones, tabúes, y se establece siempre el rito. El rito, ¿qué función tiene el rito en las sociedades arcaicas? El rito tiene la función de reproducir todo lo que tiene que ver con la crisis violenta y con el sacrificio fundacional para reforzar los lazos sociales. Es decir, en el rito tenemos tanto ese momento de paroxismo donde se utilizan drogas, se levantan las prohibiciones, etcétera, etcétera, y tenemos el sacrificio de una víctima sustitutoria. Y esto pues, sucede en momentos en los que la crisis amenaza, el rito sirve para reforzar los lazos entre la comunidad. Y también tenemos el mito, que no se nos olvide, porque el mito viene a expresar todo esto. En el mito, primero, tenemos en muchas ocasiones parejas de dobles. Tenemos ahí pues a Eteocles y a Polinices, en la tradición védica los Devas y los Asuras, Caín y Abel, Rómulo y Remo. Siempre tenemos esa pareja de dobles. También tenemos esa furia incontenida, ese linchamiento colectivo expresado, pues, por ejemplo, en las Erinias, en las Ménades, y también tenemos siempre un culpable, por ejemplo, de los más terribles crímenes. Por ejemplo, Edipo, que ha cometido parricidio, que ha cometido incesto, y que es el culpable de extender la peste por toda la ciudad de Tebas. Es el culpable, la peste muchas veces, claro, tiene que ver con esa violencia mimética que se extiende, con esa crisis mimética. Y como digo, pues Edipo es culpabilizado, y esto va a ser un punto nuclear que vamos a tratar ahora, en unos instantes. Pero antes, es un poco lo que quería decir, justamente para girar el logos de la filosofía, el logos griego, se encontraría en continuidad con la estructura mítica. Porque esto que nos dice el mito también nos lo dice la filosofía. Hay un fragmento muy famoso de Heráclito, el fragmento 53, que dice lo siguiente. Dice: la guerra de todos es padre, de todos es rey. A los unos designa como dioses, a los otros como hombres. A los unos los hace esclavos, a los otros libres. Esto lo comenta el propio Heidegger en el curso
de introducción a la metafísica. Y dice que efectivamente el propio Heidegger reconoce que el logos griego reúne a los opuestos con violencia. Y esto lo comenta el propio Girard. Girard comenta tanto a Heidegger como a Heráclito. Nos dice Girard en el libro, también al que he aludido antes, que se llama Cosas ocultas desde la fundación del mundo. Nos dice, ¿qué demuestra Heidegger cuando afirma que el logos de Heráclito mantiene a los opuestos reunidos no sin violencia? Sin sospecharlo, está hablando de la víctima emisaria y del chivo expiatorio y la manera en que engendra lo sagrado. Es la violencia de lo sagrado la que impide que los dobles desencadenen aún más violencia. El logos de Heráclito, en términos heideggerianos, es el logos de todas las culturas en la medida en que están basadas y siempre lo estarán en la violencia unánime. Claro, para Girard, esto es otro texto que se llama La ruta antigua de los hombres perversos, y nos dice Girard, de Aristóteles al estructuralismo, todos los pensamientos de la clasificación estática son productos tardíos de la mentalidad ritual. Y nos dice Girard, las cosas pensadas para esta tradición que va de Aristóteles al estructuralismo se presentan al hombre de repente y nacen ya hechas en su mente. Toda idea de génesis queda excluida. Tras esta inmensa tradición se oculta siempre el esencialismo, el platonismo fundamental de una filosofía que, de un extremo a otro de su historia, sigue siendo fiel a las grandes tendencias de la inspiración ritual. Bueno, este es uno de los puntos que me gustaría problematizar, y que luego problematicemos en el debate. Pero vamos a seguir, porque ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿En 10? Sí. Vale. ¿15 pueden ser? Sí. Bien, ¿qué es lo que ni el mito ni la filosofía saben? Justamente esto que a nosotros nos parece tan obvio, que la víctima acusada en el mito es inocente. ¿Quién nos desvela para Girard? ¿Qué es lo que nos desvela para Girard la inocencia de la víctima? Nos dice Girard, no el logos griego, es el logos judío-cristiano. ¿Por qué? Porque esta estructura mítica que hemos visto efectivamente nos puede recordar mucho a la pasión tal y como aparece en los evangelios, pero hay una diferencia. Efectivamente tenemos a una víctima que es culpabilizada de crímenes horrendos, toda una turba enfurecida, polarizada contra ella. A la víctima la sacrifican, la crucifican, pero lo que se nos dice en los evangelios es que esa víctima es la más inocente de todas las víctimas, es el más inocente de todos los hombres. Y por tanto que todas las víctimas acusadas, tanto en el pasado como en el porvenir, son inocentes. Esto es el logos de la tradición judío-cristiana tal y como lo entiende Girard. Este logos, nos dice Girard, tiene razón o dice la verdad en tanto que se hace excluir. El Evangelio de Juan justamente nos presenta al logos así. Aquí es donde, claro, para Girard no cabe identificar el logos griego con el logos cristiano. Dice el Evangelio de Juan, lo que se hizo en él, en el logos, era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, por la palabra, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, más los suyos no la recibieron. Aquí está la diferencia fundamental entre el logos judío-cristiano y el logos griego. Bien, ¿qué es lo que ocurre, por tanto, después de esta revelación de la inocencia de la víctima sacrificial, de la revelación de cómo funciona el mecanismo victimario, el mecanismo del chivo expiatorio? ¿Qué sucede? Para Girard, lo que ocurre es que ya no podemos seguir utilizando ese mecanismo para aplacar la violencia. Cuidado, que ese mecanismo nos servía para aplacar una violencia que nos abocaba a la autodestrucción. Entonces ya no tenemos ese mecanismo. Entonces, efectivamente, tanto ese deseo mimético como esa violencia mimética
para Girard, cada vez en la historia, después de la revelación judío-cristiana, proliferarán más. Cada vez la sociedad se volverá más creativa, más destructiva y más competitiva, porque no hay freno sacrificial. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos dice Girard, justamente a que eso que aparece en la sabiduría apocalíptica del Nuevo Testamento sea cierto, se cumpla. Porque para Girard, claro, Girard dice, muchos teólogos modernos han entendido que lo del Apocalipsis pues, venía a ser una especie de residuo mítico ahí en el Nuevo Testamento, pero dice Girard, el Nuevo Testamento hace referencia al Apocalipsis como una violencia propiamente humana. Y justamente tiene que ver con esta violencia mimética cada vez mayor, con esta proliferación del deseo mimético y con esta proliferación de la violencia mimética. Y por lo tanto, ¿a qué nos lleva? A donde estamos ahora, ¿no? A la posibilidad misma de la autodestrucción. Por lo tanto, para Girard existirían dos. Claro, Girard adopta el significado originario del término apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación, y para Girard justamente justamente esa violencia a la que hace referencia también el Apocalipsis es justamente la condición de la revelación de este logos excluido. Por lo tanto, para Girard nos quedarían dos salidas: o la renuncia total y absoluta a la violencia, o que vendría a ser la adopción del logos judío-cristiano, o la autodestrucción. Bien, y ya voy terminando, un poco para enlazar con Heidegger, porque ¿qué es lo interesante? Que para Girard nos encontramos en una situación de peligro extremo. Para Heidegger también. Heidegger nos dice que estamos en una situación de peligro extremo. ¿Por qué para Heidegger nos encontraríamos en esa situación? Para Heidegger, la metafísica propicia la aparición de la ciencia moderna, y la ciencia moderna propicia la aparición de la técnica moderna. La técnica moderna, para Heidegger, justamente es el peligro de que la pregunta por el ser deje de ser relevante, porque justamente la técnica moderna lo que hace aparecer todo como disponible, como si no quedara resquicio alguno por pensar, como si no quedara resquicio alguno para pensar eso impensado, de lo que os hablaba al inicio. ¿Con quién con quién se consuma la metafísica? Nos dice Heidegger, con Nietzsche. Nietzsche, que dice que el ser es una palabra irrelevante, un error de la filosofía, algo de lo que sería mejor prescindir. Pero es aquí, en este peligro extremo, nos dice Heidegger, donde se encontraría la posibilidad misma de la salvación. Porque es justamente en la consumación de la metafísica que podemos preguntar por su propio sentido. Esto es lo que para Heidegger sería la posibilidad misma de lo salvífico, y tanto Heidegger como Girard, como vemos, harían propios. No sé si conocéis un poema de Hölderlin que se llama Patmos. En él hay unos versos que dicen: allí donde está el peligro, crece también lo que salva. ¿Qué es lo salvífico para Heidegger? Curiosamente, Heidegger hace referencia a lo divino. Pero es más, Heidegger tiene aquella famosa frase en la entrevista que se publica póstumamente en Der Spiegel, donde él dice: solo un Dios puede salvarnos aún. ¿Y a qué se refiere Heidegger con esto? Heidegger nos está diciendo que la única posibilidad de salvación en nuestro tiempo es asumir que no hay salvación, o que de lo que se trata de salvar es la muerte, la finitud, el tiempo, la posibilidad misma de morir. Lo divino para Heidegger es medida de lo mortal,
Es decir, lo divino es, nos dice Heidegger, en tanto que manda señales de su ausencia. Es justamente aquello que nosotros no somos. Y aquí es donde lo divino en Heidegger no tiene nada que ver con el Dios judío-cristiano. Es decir, Heidegger dice que nada tiene que ver lo divino, tal y como él lo concibe, con el Dios judío-cristiano. ¿Por qué? Porque el Dios judío-cristiano forma parte de la historia de la metafísica. Es un Dios ontoteológico. Y, por tanto, ese Dios se impondría como todo fundamento principio último en la metafísica, como una estructura temporal y histórica, como el logos griego. Bien, aquí, pero no me da tiempo, podríamos discutir hasta qué punto es compatible la concepción de lo divino al final de la obra de Heidegger con la herencia judio-cristiana. Esto es muy interesante. El propio Heidegger entiende que no. Lo que pasa es que las relaciones de Heidegger con el cristianismo pues, son muy convulsas. Y nada, ya pues para cerrar, y un poco volviendo a los lugares comunes de los que partían al inicio de mi ponencia, para Girard, el logos judío-cristiano marcaría un antes y un después en la historia humana, en tanto que es capaz de revelar el origen de que el origen de toda cultura se funda en la violencia y en el sacrificio. Según Girard, el origen lo encontramos, por tanto, en la religión primitiva. Y el fundamento de nuestra historia como civilización lo constituiría la herencia judeocristiana. Para Girard, lo oculto, lo no revelado, habría sido ya revelado, pero incomprendido. La historia, en su sentido apocalíptico, para Girard, es el factor clave que media en la paulatina comprensión de ese logos excluido. Lo no comprendido para Girard por nuestra tradición sería el mensaje bíblico y no la pregunta por el ser antaño formulada. Para ambos pensadores, el desarrollo de nuestra historia es resultado de una incomprensión, la cual desemboca en la posibilidad de peligro más extremo. También, tanto Heidegger como Girard, como hemos visto, entienden que atribuyen a ese peligro la posibilidad misma de la salvación. Pero tanto peligro como salvación en Heidegger y Girard son concebidos de maneras distintas. Y por último, para Girard, el origen o el fundamento, la ciencia originaria no sería la filosofía. La filosofía no tendría una prioridad sobre el resto de ciencias, sino la antropología de la religión, como hemos visto, ¿no? Y es muy interesante porque Girard lo que nos dice es que la ciencia no viene propiciada por la filosofía, por la herencia griega, sino justamente por la herencia judeocristiana. Porque la herencia judeocristiana o la revelación bíblica es justamente lo que nos impide seguir buscando culpables y empezar a buscar causas. Todo esto, como digo, es muy problemático, pero creo que es muy interesante confrontar tanto a Girard como a Heidegger para abordar todos estos asuntos que creo que siguen teniendo enorme relevancia hoy. Y nada más, pues muchísimas gracias.